En una época donde los reinos se levantaban y caían, donde las guerras parecían no tener fin y la voz de los profetas era el único faro de verdad para un pueblo confundido, surgió un hombre que jamás imaginó lo que Dios tenía preparado para él. Su nombre era Eliseo. Un campesino común, con las manos endurecidas por el trabajo de la tierra, que pasaba sus días arando bajo el sol. Nadie podría sospechar que aquel hombre, sencillo a los ojos del mundo, estaba destinado a convertirse en un instrumento de milagros tan grandes que hasta hoy siguen siendo recordados. Eliseo no nació en un palacio ni fue entrenado en escuelas de sabiduría. Era un hombre de campo, dedicado, enfocado en sus bueyes y en su arado. Pero allí, en la rutina más ordinaria, lo extraordinario estaba a punto de tocar su vida. Mientras guiaba 12 yuntas de bueyes en medio del polvo, apareció Elías, el profeta de Dios, caminando con un silencio solemne. No pronunció palabras, no necesitó explicaciones. Simplemente tomó su manto y lo colocó sobre los hombros de Eliseo. Ese gesto, aparentemente tan sencillo, tenía un peso eterno. Eliseo entendió al instante que aquello no era un encuentro común, sino un llamado divino. Dejó el arado, corrió tras Elías y le pidió permiso para despedirse de sus padres. No era un capricho, era el cierre de una etapa. Volvió a casa, miró a su familia y con voz firme declaró: «Padre, madre, debo seguir el llamado de Dios. Hoy dejo el campo, porque he sido escogido para servirle». Y como una señal pública de que nada sería igual, tomó la madera del arado, encendió fuego con ella, cocinó la carne de sus bueyes y la repartió al pueblo. Era su forma de mostrar que quemaba el pasado para abrazar un futuro nuevo. Desde aquel día, Eliseo se convirtió en discípulo cercano de Elías, acompañándolo en cada paso, observando, aprendiendo y siendo moldeado. El tiempo avanzó, y llegó el momento en que Dios había decidido llevarse a Elías. Ambos salieron juntos desde Gilgal y caminaron por diferentes ciudades. En cada parada, Elías lo animaba a quedarse: «Hijo mío, quédate aquí, el Señor me llama más adelante». Pero Eliseo respondía con la misma convicción cada vez: «No me apartaré de ti». Así pasaron por Betel, Jericó y finalmente llegaron al río Jordán. Allí ocurrió algo asombroso. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió en dos, dejando un camino seco por el cual ambos cruzaron. Al llegar al otro lado, Elías miró a Eliseo y le preguntó: «Dime, ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea separado de tu lado?». Y Eliseo, con valentía, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí». Mientras caminaban, un carro de fuego acompañado de caballos resplandecientes descendió del cielo y separó a los dos. Elías fue llevado en un torbellino hacia lo alto. Eliseo, conmovido, gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Sus ojos siguieron el ascenso, hasta que ya no pudo verlo más. En ese instante, el manto de su maestro cayó frente a él. Entre lágrimas, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de dolor, pero no se quedó allí. Tomó el manto que había caído, el símbolo del legado y de la misión que ahora debía continuar. De regreso al Jordán, Eliseo levantó el manto y golpeó las aguas preguntando en voz fuerte: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Y de inmediato el río volvió a abrirse, confirmando que el poder del Altísimo estaba ahora con él. Desde lejos, los hijos de los profetas observaron la escena y dijeron: «El espíritu de Elías descansa sobre Eliseo». Así comenzó una nueva etapa. Ya no era solo un aprendiz, sino el profeta que había recibido una misión mayor. Los milagros comenzaron a manifestarse. Ríos se abrieron, el aceite se multiplicó, los enfermos fueron sanados e incluso los muertos volvieron a la vida. Eliseo había pasado de arar la tierra con bueyes a abrir caminos en medio de lo imposible. Sin embargo, como en toda historia, no faltaron las dudas. Cuando Eliseo volvió tras cruzar el Jordán, algunos aún se resistían a creer. Pensaban que quizá el espíritu de Elías se encontraba escondido en los montes o en los valles. Insistieron tanto que Eliseo, a pesar de saber la verdad, permitió que 50 hombres salieran a buscarlo. Durante 3 días recorrieron la región, pero no hallaron nada. Al regresar, Eliseo les dijo con firmeza: «¿No os advertí que no lo buscaran?». Y desde ese momento entendieron que el profeta que tenían frente a ellos era el legítimo sucesor. La lección es clara:
Dios no llama a los más poderosos ni a los más sabios según los estándares del mundo. Escoge a quienes están dispuestos a dejarlo todo para seguir su voz. Eliseo obedeció, y esa obediencia lo transformó en un canal de milagros. El manto que cayó sobre él no era solo una tela, era el inicio de una vida marcada por la presencia de Dios y destinada a mostrar que lo sobrenatural puede irrumpir en lo cotidiano cuando alguien se atreve a responder al llamado. Y antes de continuar con esta parte tan impactante de la vida de Eliseo, quiero detenerme un instante y hablarte a ti que estás viendo este vídeo. Si esta historia ya está tocando tu corazón y te está mostrando cuán grande puede ser el llamado de Dios en la vida de alguien común, te invito a darle me gusta a este vídeo. Eso ayuda a que más personas descubran este mensaje. También suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos contenidos que fortalecen tu fe y despiertan tu espíritu. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra de propósito y transformación, compártelo ahora mismo. Sigamos, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. No había pasado mucho tiempo cuando los habitantes de Jericó se acercaron con un asunto que los angustiaba profundamente. Le dijeron a Eliseo: «Nuestra ciudad es agradable y la tierra es fértil, pero tenemos un problema grave, el agua está dañada y la tierra no produce fruto alguno». Entonces Eliseo pidió que le trajeran una vasija nueva con sal. Se la entregaron sin demora, y él, con paso firme, se dirigió hacia el manantial principal. Tomó la sal en sus manos, la arrojó dentro del agua y declaró con autoridad: «Así dice el Señor, estas aguas han sido sanadas, desde ahora no traerán muerte ni esterilidad». Desde aquel momento, el manantial se volvió saludable, y la ciudad comenzó a florecer con vida y abundancia. Sin embargo, no todos lo miraban con respeto. Mientras Eliseo subía por el camino hacia Betel, un grupo de jóvenes salió a su encuentro. En lugar de reconocer la dignidad del profeta, comenzaron a burlarse de él, gritando con descaro: «¡Sube, calvo! ¡Vamos, calvo, sube!». Se reían entre ellos sin comprender a quién tenían delante, ridiculizando al hombre que había sido escogido por Dios para guiar a su pueblo. Eliseo, herido por la insolencia, clamó con firmeza: «Que el Señor sea quien juzgue vuestras palabras y acciones». De repente, del monte cercano salieron 2 osos y arremetieron contra el grupo, dejando heridos a 42 de aquellos jóvenes. El temor reverente se extendió por toda la región. Nadie volvió a dudar de que Eliseo era un hombre investido de la autoridad del Altísimo. A partir de allí, el profeta continuó su camino visitando diferentes ciudades, recorriendo las escuelas de los profetas y demostrando con hechos, y no con discursos, que el Espíritu de Dios lo respaldaba. Cada paso confirmaba que la doble porción que había pedido no era un simple deseo, sino una realidad palpable. El manto heredado de Elías no se había guardado como recuerdo, sino que se había transformado en una señal viviente de que Dios seguía obrando en medio de su pueblo. Eliseo no necesitaba convencer a nadie de que la presencia divina estaba con él. Las aguas purificadas y los actos de justicia hablaban con más fuerza que cualquier argumento humano. Así ocurre también cuando Dios respalda a una persona. Por más burlas o incredulidad que enfrente, su poder abre camino y deja claro quién ha sido escogido. Fue entonces cuando una mujer, esposa de uno de los hijos de los profetas, llegó a Eliseo con el corazón hecho pedazos. Su esposo, que había servido fielmente, había muerto, y ahora los acreedores querían llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. La mujer lloraba mientras relataba su situación, y Eliseo la escuchó con compasión. No era solo un problema financiero, era el destino de toda una familia lo que estaba en juego. El profeta le preguntó: «¿Qué tienes en tu casa?». Ella respondió: «Tu sierva no tiene nada, solo una vasija con un poco de aceite». A ojos humanos era casi insignificante, pero ante los ojos de Dios era suficiente para obrar un milagro. Eliseo le dio una instrucción inesperada: «Ve y pide a tus vecinos todas las vasijas vacías que puedas, no pidas pocas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y comienza a llenar cada recipiente con el aceite que tienes». La mujer obedeció. Junto a sus hijos salió a pedir vasijas por todas partes y después se encerró en su casa. Con el corazón palpitando, inclinó su pequeña vasija sobre la primera jarra vacía. De manera sorprendente, el aceite comenzó a fluir, llenando y rebosando el recipiente. Pasó al siguiente y lo mismo ocurrió. Una tras otra, cada vasija se iba llenando bajo la mirada asombrada de sus hijos,
que no podían creer lo que veían. Era como un río inagotable corriendo entre sus manos. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, la mujer dijo: «Tráeme otra más». Pero su hijo respondió: «Madre, ya no queda ninguna». En ese instante el aceite se detuvo, ni antes ni después, sino justo cuando ya no había dónde recibirlo. Con lágrimas en los ojos, la mujer corrió a contarle a Eliseo lo sucedido. Él le dijo: «Ahora ve, vende el aceite, paga tu deuda y vive tú y tus hijos con lo que sobré». Lo que parecía ser ruina se transformó en abundancia. Sus hijos ya no serían esclavos, y su casa se sostuvo gracias a la provisión de Dios. Este acontecimiento se difundió como un mensaje de esperanza para todos. Quedó claro que Eliseo no era solo un profeta de señales poderosas para las naciones, sino también un siervo atento al clamor de los humildes. El Dios que abre mares y envía fuego desde el cielo también llena vasijas en hogares sencillos. Su poder no se limita a lo grandioso, sino que se manifiesta en los detalles más pequeños de la vida. Cuando ponemos en sus manos lo poco que tenemos, Él lo convierte en mucho. La provisión no depende de la cantidad inicial, sino de la obediencia con la que seguimos sus instrucciones. El aceite no se detuvo hasta que se acabaron los recipientes, porque la bendición de Dios no conoce fronteras, lo único que espera es un corazón dispuesto a recibirla. En sus recorridos, Eliseo solía pasar por Sunem, una ciudad de la región de Israel. Allí vivía una mujer generosa y de noble corazón. Cada vez que el profeta llegaba, ella lo invitaba a comer en su casa. Con el tiempo comprendió que no era un hombre cualquiera, sino un verdadero siervo de Dios. Por eso habló con su esposo y le propuso: «Construyamos un pequeño cuarto en la azotea. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él pase por aquí tenga un lugar donde quedarse». Así, cada vez que Eliseo visitaba Sunem, tenía un refugio preparado para descansar. Agradecido por tanta bondad, quiso hacer algo en retribución. Mandó a su criado Gehazi a investigar qué necesitaba a aquella mujer. Ella no pidió nada, pues estaba satisfecha con lo que tenía. Pero Gehazi comentó: «No tiene hijos y su esposo ya es anciano». Entonces Eliseo la llamó, y cuando ella se presentó en la puerta, el profeta le anunció: «Dentro de un año, en esta misma época, abrazarás un hijo». Sorprendida y temerosa de ilusionarse, la mujer respondió: «No, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva». Sin embargo, la palabra se cumplió. Al año siguiente dio a luz un hijo, tal como Eliseo había declarado. La alegría llenó aquella casa, era un verdadero milagro. Pasaron los años, y un día el niño salió al campo con su padre. De repente, comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. El padre pidió a un criado que lo llevara a su madre, y el pequeño estuvo en sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. El dolor de la madre fue indescriptible, pero no se quedó paralizada en el lamento. Tomó a su hijo, lo llevó en silencio y lo acostó en la cama del profeta, en aquel cuarto que ella misma había preparado tiempo atrás. Luego ensilló un asno y partió con prisa en busca de Eliseo. Cuando lo encontró, cayó a sus pies clamando entre lágrimas: «Señor, ayúdame, te lo ruego». Eliseo comprendió la gravedad de la situación y fue con ella de inmediato. Al llegar a la casa, subió al aposento y cerró la puerta. Allí estaba el niño tendido. Eliseo oró al Señor con fervor, luego se tendió sobre el pequeño, colocando su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la casa, volvió a subir y repitió la acción. De repente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a la madre y le dijo: «Aquí tienes a tu hijo». Ella entró, se postró a sus pies en gratitud y luego tomó en brazos a su hijo, vivo nuevamente. La casa se llenó de lágrimas, pero ahora de gozo y esperanza. La casa que un día había abierto sus puertas con hospitalidad al profeta, ahora se convertía en escenario de un acontecimiento imposible de olvidar. La vida regresaba allí donde ya solo quedaba silencio y lágrimas. Ese hogar de Sunem quedó marcado como un recordatorio eterno de que Dios honra la generosidad y la fe sincera. Aquella mujer nunca pidió nada, ni siquiera soñó con semejante regalo, y aún así recibió un hijo como respuesta divina. Y cuando la muerte le arrebató ese tesoro, su confianza la llevó a buscar en la fuente correcta.
Así sucede también en nuestras vidas. Muchas veces los actos sencillos de bondad, las obras de amor que hacemos sin esperar recompensa, se transforman en la llave que abre una puerta al milagro. Eliseo no solo multiplicaba provisiones o abría ríos ante multitudes. En sus manos, el poder de Dios devolvía lo más sagrado, la vida misma. El profeta continuaba recorriendo aldeas y visitando las escuelas donde los hombres se reunían para estudiar la palabra del Altísimo. Era un tiempo difícil, pues el hambre azotaba la tierra, y los discípulos apenas tenían algo para cocinar. Uno de ellos, con buena intención pero sin conocimiento, recogió hierbas silvestres creyendo que servirían de alimento. Entre ellas había calabazas venenosas. Las cortó, las mezcló en el guiso y pronto la comida estuvo lista. Cuando comenzaron a comer, un grito de desesperación interrumpió todo. «¡Hay veneno en la olla!». El pánico llenó el lugar porque sabían que aquel alimento podía llevarlos a la muerte. Eliseo, sin perder la serenidad, pidió que le trajeran un poco de harina. Tomó la harina en sus manos y la arrojó dentro del guiso, declarando que el Señor lo había purificado. Ordenó entonces que lo sirvieran nuevamente. Y al probarlo, descubrieron que el peligro había desaparecido. Lo que antes podía matar ahora sustentaba. Los rostros cambiaron de miedo a asombro, y los discípulos entendieron que Dios estaba cuidando de ellos aún en medio de la escasez. No mucho después, un hombre llegó desde Baal Salisá trayendo una ofrenda humilde, panes de cebada y espigas tiernas, las primicias de su cosecha. Eliseo ordenó a su criado que los repartiera entre la gente. El siervo, sorprendido, objetó: «¿Cómo daré esto a 100 hombres? Apenas alcanza para unos pocos». Pero el profeta repitió con firmeza: «Entrégaselo al pueblo, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará». Y así fue, todos comieron hasta saciarse y todavía quedó pan para recoger. Lo que parecía insignificante se transformó en abundancia. Estos milagros corrieron de boca en boca, encendiendo la fe entre las aldeas y las escuelas de los profetas. Cada historia dejaba claro que Eliseo no era un hombre común. No hablaba de un Dios lejano, sino que mostraba a un Dios que proveía, sanaba y daba vida en medio de la necesidad. Allí donde reinaba la escasez, Dios multiplicaba. Allí donde había peligro, Dios traía protección. Con Eliseo la gente aprendía que la mano del Altísimo podía transformar lo amargo en dulce y lo poco en suficiente. En ese tiempo, Siria era un reino poderoso, temido por sus ejércitos y temido en toda la región. Entre sus hombres de guerra estaba el general Naamán, un hombre de honor y victorias, respetado por reyes y soldados. Tenía riqueza, autoridad y fama, pero en su cuerpo llevaba una marca que ninguna batalla había logrado borrar: la lepra. Una enfermedad que lo acompañaba como una sombra constante. En su casa servía una joven israelita que había sido llevada cautiva en una de las guerras. Un día, con voz sencilla pero llena de fe, dijo a la esposa de Naamán: «Si mi señor buscara al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su enfermedad». Esa pequeña frase encendió una chispa de esperanza. El rey de Siria, al enterarse, no dudó en ayudar. Envió a su general con una carta para el rey de Israel, acompañado de plata, oro y vestidos preciosos. Pero al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras, exclamando: «¿Acaso soy Dios para sanar? Esto es una provocación». Eliseo, al escuchar el alboroto, envió un mensaje: «Que Naamán venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel». Así el general llegó con sus caballos y carros, esperando una recepción digna de su rango. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió a su criado con una instrucción clara: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio». La reacción de Naamán fue de enojo e incredulidad. Se sintió despreciado. Esperaba un ritual grandioso, una ceremonia llena de gestos espectaculares. Dijo indignado: «¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que las aguas de Israel? ¿Por qué he de bañarme en el Jordán?». Y lleno de furia, estuvo a punto de marcharse. Pero sus siervos, con respeto, lo hicieron reflexionar: «Padre mío, si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más ahora que solo te pide algo sencillo». Naamán bajó al Jordán. Se sumergió una vez y no vio cambios. 2, 3, 4 veces, la lepra seguía igual. 5, 6 veces, todavía nada. Pero al salir por 7ª vez,
Su piel resplandecía como la de un niño. Estaba completamente limpio. Conmovido, regresó a Eliseo y declaró con humildad: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Quiso entregar regalos en agradecimiento, pero Eliseo no aceptó nada, porque la sanidad era gracia, no comercio. Sin embargo, su criado Gehazi, movido por la codicia, corrió tras Naamán en secreto y pidió parte de los presentes mintiendo en nombre de Eliseo. Naamán, confiado, le entregó los tesoros. Pero nada se oculta al espíritu que todo lo discierne. Eliseo lo confrontó y como juicio, la misma lepra que había abandonado a Naamán cayó sobre Gehazi. Este episodio dejó dos lecciones poderosas. La obediencia sencilla abre la puerta a lo imposible, y la avaricia puede arruinar hasta a quien camina cerca del profeta. Naamán fue sanado no en los ríos que él consideraba mejores, sino en el Jordán, el lugar que despreciaba. A veces el milagro no está en lo grandioso, sino en obedecer con humildad lo pequeño que Dios pide. El ministerio de Eliseo seguía expandiéndose, y las escuelas de los profetas crecían tanto que el lugar donde vivían ya no bastaba. Los discípulos propusieron ir al Jordán a cortar madera para levantar un nuevo espacio. Eliseo aceptó y fue con ellos. Cada uno tomó un árbol y comenzaron a trabajar. Pero de repente, uno de los jóvenes soltó un grito de angustia. El hierro de su hacha había salido volando y se hundió en las aguas del río. Desesperado, clamó: «¡Ay, señor mío, era prestada!». Para aquel joven no era solo un hierro perdido, era deuda, vergüenza y la imposibilidad de cumplir lo que se le había confiado. Eliseo, con calma, se acercó y le preguntó: «¿Dónde cayó?». El muchacho señaló el lugar. Eliseo tomó un pedazo de madera, lo lanzó al agua y ocurrió algo que parecía imposible. El hierro, que nunca habría flotado por sí mismo, emergió a la superficie. Con voz tranquila le dijo al joven: «Recógelo». Las manos del muchacho temblaban mientras sostenía el hierro, que antes parecía condenado al fondo del agua. Lo que para cualquier hombre representaba una pérdida inevitable, para Dios se convirtió en una demostración de que incluso lo más pequeño puede ser instrumento de su poder. Este milagro se difundió rápidamente entre los discípulos, recordándoles que ningún detalle escapa a la atención divina y que cada acto de fe puede abrir puertas inesperadas. El mismo Dios que divide mares, multiplica panes y transforma vidas, también se interesa en los asuntos más simples del día a día. Lo que muchos considerarían trivial, Él lo observa con cuidado, porque su alcance no tiene límites, abarca tanto lo monumental como lo diminuto. Mientras el rey de Siria planeaba emboscadas contra Israel, Eliseo recibía revelaciones directas de Dios que le permitían anticipar los movimientos enemigos y advertir al rey de Israel. Cada estrategia secreta, cada plan oculto, era revelado antes de que pudiera ejecutarse. Esto frustraba profundamente al rey de Siria, quien no podía comprender cómo sus planes eran descubiertos constantemente. Llegó a sospechar de traidores dentro de su propio ejército, hasta que finalmente le informaron que no había conspiradores. El profeta en Israel estaba recibiendo la revelación divina que le permitía desbaratar sus estrategias. Lleno de ira, el rey ordenó localizar a Eliseo y traerlo ante él. Al enterarse de que Eliseo estaba en Dotán, movilizó un enorme ejército con caballos y carros, rodeando la ciudad durante la noche con la intención de capturarlo al amanecer. Cuando el sirviente de Eliseo vio acercarse al ejército enemigo, el miedo lo paralizó. Gritó desesperado: «Señor mío, ¿qué haremos ahora?». Eliseo lo miró con serenidad y respondió: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». El joven no entendía completamente lo que significaban esas palabras. Entonces Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y de repente, la visión del sirviente se transformó. La montaña estaba cubierta por un ejército celestial, con carros y caballos de fuego rodeando al profeta, demostrando que el poder divino supera cualquier amenaza humana. Cuando los sirios avanzaron para atacar, Eliseo oró nuevamente: «Señor, ciega a esta gente». Inmediatamente quedaron incapaces de ver. El profeta los guió, diciéndoles: «No es este el camino ni esta la ciudad que buscan. Síganme, y yo los llevaré ante el hombre que buscan». Eliseo los condujo hasta Samaria, la capital de Israel, y allí volvió a orar: «Señor, abre sus ojos». Dios devolvió la vista a los enemigos, quienes se encontraron rodeados por el ejército de Israel. El rey preguntó si debía matarlos,
Pero Eliseo respondió con sabiduría: ¿Matarías a quienes tomaste prisioneros? Dales comida y agua, y luego déjalos volver a su tierra. El rey preparó un banquete y los sirios regresaron a su país, llenos de gratitud y asombro. Este acto mostró que confiar en Dios nunca deja a nadie solo. Aunque los ejércitos humanos rodeen, los ojos de la fe perciben la protección divina. La victoria no siempre se alcanza con armas. A veces, la misericordia desarma al enemigo y transforma el conflicto en enseñanza. Tiempo después, Siria volvió a atacar Israel, sitiando Samaria y bloqueando todas las entradas. La ciudad sufrió un hambre insoportable. La desesperación era tal que hasta un asno, considerado impuro, se vendía a precios exorbitantes, y partes de él eran consideradas alimento. La miseria y la desesperanza se apoderaron del pueblo. El rey de Israel, viendo la situación, se llenó de angustia y enojo. Mientras caminaba sobre las murallas, escuchó el clamor de una mujer que relataba una historia desgarradora. Ella y otra mujer habían decidido comerse a sus hijos para sobrevivir, habiendo sacrificado ya a uno de ellos. La maldad y la desesperación habían alcanzado su punto más extremo. Al escuchar esto, el rey rasgó sus vestiduras y juró que Eliseo pagaría por la situación. Envió mensajeros, pero Eliseo los esperaba con tranquilidad, acompañado de los ancianos de la ciudad. ¿No oyen que este hombre busca quitarme la vida? Cierren la puerta y deténganlo, dijo. Incluso el rey llegó personalmente, desesperado e incrédulo. Eliseo, sin miedo, le transmitió una palabra de esperanza. Mañana a esta hora, la harina se venderá a precio bajo y el doble de cebada también en la puerta de Samaria. Un oficial se burló, dudando de cómo podría suceder algo así, pero Eliseo respondió con firmeza: lo verás con tus ojos, pero no probarás de ello. Esa misma noche, Dios intervino de manera milagrosa. El ejército sirio escuchó un estruendo que parecía un gran ejército con carros y caballos acercándose. Creyendo que Israel había contratado aliados, huyeron en pánico, abandonando sus campamentos, provisiones y tesoros. Al amanecer, 4 leprosos decidieron arriesgarse. Si entramos, moriremos de hambre; si nos quedamos, moriremos igual. Vamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos. Encontraron el campamento vacío, con mesas llenas y riquezas abandonadas. Comieron, bebieron y se llenaron de asombro por la generosidad de Dios. Decidieron compartir la buena noticia con la ciudad. Cuando los centinelas confirmaron la veracidad de lo sucedido, el pueblo corrió y saqueó el campamento, encontrando la abundancia prometida por Eliseo. La harina y la cebada se vendieron a precios bajos en la puerta de Samaria, cumpliendo exactamente lo que el profeta había anunciado. El oficial que había dudado fue aplastado por la multitud antes de poder probar siquiera un grano. El hambre y la desesperación pueden tentar a cualquiera a perder la fe, pero la palabra de Dios nunca falla. Lo imposible se cumple en su tiempo perfecto. Eliseo, ya anciano, con el cabello canoso y cuerpo debilitado por la enfermedad, seguía siendo portador de la presencia divina. El rey Joás, preocupado por el futuro de Israel, lo visitó y reconoció que la verdadera fuerza del reino no residía en los ejércitos, sino en la presencia de Dios que reposaba sobre su profeta. Eliseo, aunque enfermo, levantó su voz con autoridad: «Toma un arco y unas flechas». Joás obedeció, demostrando que la obediencia a la palabra de Dios es el canal por donde fluye la verdadera victoria y la esperanza. Cuando Joás obedeció y colocó sus manos sobre el arco, Eliseo lo guió, transmitiéndole fuerza espiritual a pesar de su propio cuerpo debilitado por la enfermedad. Cada gesto del profeta estaba cargado de autoridad divina, demostrando que el poder verdadero no depende de la fuerza física, sino de la conexión con Dios. Eliseo le indicó al rey: «Abre la ventana que da al oriente». Sin cuestionar, Joás la abrió. «Dispara», ordenó el profeta con voz firme. Joás lanzó la flecha y Eliseo proclamó con convicción: «Esta es la flecha de salvación enviada por el Señor, la flecha que traerá victoria sobre Siria. Sus enemigos sufrirán heridas y serán derrotados hasta que no quede rastro de ellos». Luego añadió: «Toma las demás flechas y golpéalas contra la tierra». Joás lo hizo, pero solo 3 veces, y luego se detuvo, sin continuar con más fuerza ni decisión. El profeta, con un tono que mezclaba desaprobación y enseñanza, reprendió al rey: «Debiste haber golpeado 5 o 6 veces».
Entonces habrías logrado una victoria total sobre Siria, destruyéndolos completamente. Pero al detenerte, solo obtendrás una victoria parcial. Con estas palabras, Eliseo reveló una verdad profunda: la obediencia incompleta limita los resultados que Dios quiere dar. La falta de intensidad en la fe y en la acción reduce la plenitud de la bendición. El rey tuvo en sus manos la oportunidad de una liberación absoluta para su pueblo, pero su falta de decisión lo dejó con un triunfo limitado. Poco tiempo después, Eliseo murió y fue sepultado. Todo Israel lamentó profundamente su partida, porque con él desaparecía una voz que había marcado generaciones enteras con la autoridad y la presencia de Dios. Sin embargo, la historia muestra que incluso después de su muerte, el poder de Dios que descansaba sobre Eliseo seguía activo y sorprendente. Tiempo después, unos hombres llevaban un difunto para enterrarlo, y al encontrarse con una banda de moabitas que se acercaba, actuaron rápido: debemos apresurarnos. Arrojemos aquí el cuerpo dentro de la tumba de Eliseo. Con rapidez, depositaron el cadáver en la tumba del profeta. Y ocurrió algo extraordinario. Al tocar los huesos de Eliseo, el muerto volvió a la vida y se puso de pie, completamente revitalizado. Este milagro demostraba que el poder de Dios, que reposaba sobre el profeta, seguía activo incluso después de su muerte. La fe y la obediencia de un hombre de Dios pueden dejar un legado que trasciende la vida terrenal. Eliseo había partido físicamente, pero el impacto de su vida y el poder de Dios que habitaba en él continuaron siendo evidentes. Así también, quienes viven en completa obediencia dejan huellas que impactan generaciones futuras, mostrando que la verdadera influencia no se mide por la duración de la vida, sino por la fidelidad y la entrega a Dios. El rey Joás, con las flechas en sus manos, recibió una lección que queda clara para todos. Cuando Dios nos ofrece una oportunidad, debemos actuar con fe total, porque el límite no lo establece Él, sino nuestra propia disposición y valentía. Este relato nos recuerda que la fe y la obediencia generan milagros que trascienden la lógica humana. Cada acto de confianza plena abre puertas que nadie más puede abrir. Si esta historia te impactó y quieres descubrir más relatos bíblicos narrados de manera única, suscríbete ahora para no perderte nada. Dale like si te conmovió, deja tu comentario con tu reflexión y compártelo para que más personas puedan experimentar estas historias que inspiran y transforman vidas.